Y ahora vamos a regresar un poco a nuestro tema, ¿no? Ya vimos con todo lo que se relaciona, algunos síndromes, ¿no? Que estábamos platicando, ¿no? La decusación de las pirámides, toda esta cuestión de la lateralidad y las asociaciones que va teniendo la vía piramidal prácticamente hacia la médula espinal, ¿no? Entonces ahora, haz córtico espinal. Entonces, ya bulbo, ¿no? Y aquí se decusa, ¿no? Y la gran mayoría, el 90% de las fibras se van al haz córtico espinal lateral y algunos son haz córtico espinal directo o anterior, ¿no? Y en la médula espinal, a medida que vamos bajando, esto sería médula espinal. Vean la estructura de la médula espinal, la sustancia blanca está por fuera y forma cordones. Esta es la parte posterior y les decimos cordones posteriores. Este es el cordón lateral y este es el cordón anterior, ¿no? Y ahí bajan y suben vías, ¿no? Y en el centro tenemos los somas de las neuronas de la médula espinal, que sería la sustancia gris, formando astas, una asta posterior, una asta anterior y una parte central o periacueductal. En el centro está un acueducto, ¿no? De la médula espinal. O canal ependimario, ¿no? Un canal ependimario. Tenemos un surco muy pronunciado en la porción anterior, ¿no? El surco espinal anterior y surcos espinales posteriores mucho menos pronunciados. A partir de las astas posteriores se va a apreciar una raíz nerviosa que está realmente sensitiva y llega a esta zona. Entra a la parte de la asta posterior y en la parte anterior sí se va a notar también una raíz anterior. Las dos juntas van a formar un nervio, ¿no? Que también finalmente le decimos raíz, pero las raíces serían estas dos. Y esto forma un nervio. Y estos nervios no son en este momento todavía nervios, porque hay que unirse con otros como para formar los nervios periféricos. Pero bueno, para fines prácticos, todo esto sería raíz nerviosa, anterior, posterior, anterior. Vean cómo tiene un ganglio de raíz posterior, que es un ganglio sensitivo. Y se los comento porque las lesiones en este ganglio dan mucho dolor, ¿no? Y se parecen mucho a lesiones de hernia. Y esta es la parte posterior y la parte anterior, ¿no? Y se unen y finalmente forman algo que sería un nervio, pero les digo, les decimos raíz nerviosa porque todavía no se unen con otros como los nervios propiamente dicho, ¿no? Entonces, en los cordones posteriores, pues va toda la parte de la propiocepción, ¿no? Son los fascículos de Cunha y gracilis, de los cuales hablaremos más en sensitivo. Y como aquí entra la rama sensitiva, pues luego aquí da sus relevos, ¿no? Y en los cordones laterales, y vean como el córtico espinal anterior, que es pocas fibras, también se decusa en la médula espinal, no así, ¿verdad? Hace esto. Pero bueno, para fines fisiológicos quiere explicar que esto es así. Y todos van a esta neurona que yo ya les había dicho, que es la neurona motora inferior. Esta es la neurona motora superior, forma hasta su relevo. Por lo tanto, uno que empiece en la corteza cerebral y vaya hasta un nivel de la médula espinal lumbar, casi mide 1 metro, ¿no? El axón. Y llegan a esta neurona motora inferior y esta, pues a partir de aquí va a llegar a través de su axón hasta la placa neuromuscular y este sería el músculo. ¿Lo alcanzan a ver en su esquema? ¿Sí? ¿Sí están ahí en clase? Sí. ¿Sí? Entonces, van a llegar hasta el nivel del músculo. Y aquí en el músculo, ¿no? La placa neuromuscular donde se ramifica, ¿no? Terminaciones dendríticas, ¿no? Va a liberar acetilcolina, que es lo que estimula al músculo, ¿no? Y parte de una enfermedad aquí, ¿no? Los síndromes miasténicos, ¿no? La miastenia gravis es por problema a este nivel, ¿no? Entonces, esta neurona va hasta el músculo y esta es la que, si se fijan, pues todo el mundo lo está modulando, ¿no? Aquí faltaría el arco reflejo. Veamos la médula espinal, ¿no?
de un lado, la médula espinal, bueno, tiene la sustancia gris, ¿no? Y los cordones, y tiene una serie de vías que suben y otras que bajan, ¿no? Las fibras, las vías que suben, ¿no? Les decimos ascendentes, las vías que bajan les decimos descendentes. Y hay algunas que son de asociación, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Entonces, cuando va a subir una vía, o sea, que va hacia el cerebro, le ponemos el nombre del origen y a dónde va, ¿no? Entonces, por ejemplo, espino, pues viene de la región espinal, ¿no? O de la médula espinal, y va al cerebelo, ¿no? Espino cerebeloso. Espino talámico lateral, porque es lateral, ¿no? Porque hay un espino talámico anterior o ventral. Entonces, la vía que sube le ponemos primero el nombre de dónde viene, entonces le ponemos espino, ¿no? Entonces, espino cerebeloso, espino, etcétera, quiere decir que son informaciones que recaba el cuerpo, son vías sensitivas y van hacia distintos lugares del cerebro, pues para cumplir su función. Excepto para los cordones posteriores. Ahí les decimos fascículos cuneatus o gracilis o boliburda, ¿no? Dependiendo dónde lo vean ustedes o qué es terminología, ¿no? Y no les ponemos espino talámico o espino grácil o algo así, ¿no? Sino grácil y cuneiforme. Y esos son los de propiocepción o sensibilidad profunda, y la propiocepción es donde está realmente la sensibilidad fina, ¿no? La termoalgésica es el espinotalámico, pero ese ya es otro tema. Ahora, cuando vamos a tener una fibra, una vía descendente, ¿no? Le vamos a poner el nombre al revés, de dónde viene y a dónde va. Entonces, si se origina en la corteza cerebral, le ponemos córtico y va a la médula espinal, ¿no? Porque ahí termina. O rubro espinal. Aquí tenemos las dos más importantes. El córtico espinal, pues es la vía que estamos viendo ahorita, ¿no? La vía piramidal, la que viene desde la corteza, y que aquí va a dar su relevo a la neurona motora inferior en esta zona, en el asta anterior. Pero no olvidemos el rubro espinal. El rubro espinal también da relevos a esta, pero de otro tipo. La va a modular a esta neurona desde el punto de vista extrapiramidal. La vía rubro espinal es la gran salida o la gran vía de comunicación del sistema extrapiramidal a la neurona motora inferior, ¿sí? Entonces, todo lo que es control de movimiento es a través del rubro espinal y parte del retículo espinal, porque los dos son de ese tipo, ¿no? Pero todo lo que es movimiento voluntario, córtico espinal. ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Y también cómo hacer la diferencia, les digo, pues si a mí me dicen espino talámico, pues yo ya sé que es una vía sensitiva, ¿no? O espino cerebeloso, sé que es una vía sensitiva porque va al cerebelo, ¿no? En cambio, si de espinal, ¿no? Y bueno, entonces aquí terminaría prácticamente esa vía piramidal, ¿no? Ya seguiría, pues, propiamente ya prácticamente el sistema nervioso periférico, ¿no? En la parte motora a partir de la alfa y gamma motoneurona. ¿Sí? Ahora hablemos un poquitito del sistema extrapiramidal, pero bueno, sí tiene muchas manifestaciones clínicas. Yo les había dicho, ¿no? Que el cuerpo estriado, ¿no? Que es el potamen y el globo pálido, ¿no? Y el núcleo caudado, ¿no? Y esto que se conoce como núcleo lenticular, ¿no? Que potamen y globo pálido, pues son la parte básica junto con la sustancia nigra, ¿no? Y tienen relaciones, ¿no? Y son mucho más complejas que incluso que en este. Una gran, esta sería la vía corticoespinal, ¿no? Pero tiene una gran salida a través del rubro espinal, ¿no? Para llegar y el retículo espinal, para llegar a las astas posteriores, digo anteriores. Aquí lo vamos a poder ver un poco más, ¿no? Las vías retículoespinales, las rubroespinales, ¿no? Este es núcleo rojo, vean cómo bajan, ¿no?
las retículas espinales, como tiene mucho relevo. Aquí hay flechas de entrada y va a regular el movimiento. Vean también cómo la sustancia negra tiene vías de entrada y de salida para modular el movimiento. Entonces, esto tiene que ver con modulación de movimiento, y el cerebelo también participa en todo esto, aunque el cerebelo tiene aferencias sensitivas al tálamo, ¿no? Y más bien tiene que ver con el equilibrio, no tanto con el control del movimiento automático, ¿no? Vean en este esquema, ¿no? Donde quieren ejemplificar cómo está el sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces, participa, ¿no? Putamen, el núcleo dentado, el complejo olivar, el núcleo lenticular, el pálido, la sustancia negra, ¿no? Y las correlaciones que va a haber entre estas, ¿no? Para finalmente, a través del núcleo rojo y la formación reticular, ir a la neurona motora inferior, ¿no? Y bueno, equilibrio en el movimiento. Entonces, por eso el sistema extrapiramidal no es tanto una vía, sino es un sistema, ¿no? No podemos hablar de la vía piramidal y la vía extrapiramidal, porque la vía extrapiramidal como tal no existe, ¿no? Sino es todo un sistema extrapiramidal. Y pero digamos que aunque no es la parte del movimiento voluntario, ¿no? Es una parte muy... Y los movimientos asociados. Movimiento normal si esta parte no estuviera íntegra, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, 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 doctor. doctor. Entonces, ahora vamos otra vez a la médula espinal, ¿no? Entonces veamos las astas posteriores, y ahora vamos a hablar de la unidad motora. La unidad motora es la neurona motora inferior. Acuérdense, cuando yo digo neurona motora superior es vía piramidal. Y cuando hablo de neurona motora inferior es la que nace en el asta anterior, ¿no? Da sus fibras y van hacia el músculo, a la placa neuromuscular. A partir del músculo también hay una serie de usos neuromusculares y órganos tendinosos, ¿no? Aquí están usos neurotendinosos y usos neuromusculares. Los usos neurotendinosos están en los cuerpos de Golgi, ¿no? Y los usos neuromusculares. Y estos me van a dar una información que entra a la médula espinal. Una parte se va a ir hacia la corteza, ¿no? Me va a dar información de propiocepción, de posición, de tensión del músculo, ¿no? Y pues va a la formación, al sistema extrapiramidal y todo para regular el movimiento. Pero hay una parte que va directamente otra vez a esta misma neurona motora inferior. Regula el movimiento mucho con el arco reflejo, ¿sí? Esto se conoce como unidad motora, ¿no? La neurona motora inferior y su aferencia y la regulación, sería la unidad motora, junto con la del músculo, ¿no? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Aquí vean otra vez, ¿no? Tenemos básicamente dos tipos de neurona motora anterior, la alfa y la gamma motoneurona. ¿Sí? La alfa es la más importante, tiene muscular voluntaria, y que es la que está muy modulada, ¿no? Y la gamma motoneurona, que tiene que ver un poco más con cuestiones de tensión muscular y tono, ¿no? Y armonía del movimiento. Y luego aquí están los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi, y vean cómo tienen su reentrada, ¿no? A estas neuronas. Aquí se están poniendo la alfa, ¿no? Pero también la gamma. Y vean cómo aquí hay una interneurona. Esta interneurona también es importante, porque afectan más las se va a manifestar con aumento de los reflejos, pero de una forma muy marcada, ¿no? La simple lesión de la vía piramidal, el hecho de que se pierda la modulación de la neurona motora inferior, nos da aumento de los reflejos, pero si aparte se lesiona esto, los reflejos todavía aumentan más. ¿Vamos bien acá? Sí, doctor. Entonces, vamos a hablar un poquito, ahora ya vimos la anatomía, ahora vamos a hablar qué pasa en la fisiología, ¿no?
Entonces, tengamos en cuenta estos tres conceptos, ¿no? El primer concepto dice, la neurona motora superior es inhibitoria para la neurona motora inferior, ¿no? Vamos a regresarnos en nuestro esquema. A ver dónde lo podemos. Bueno, esta neurona, la neurona motora superior, entonces, ¿qué está haciendo? Lo que va a hacer es focalizar, ¿no? Bueno, sí inhibir, pero focaliza el estímulo, ¿no? Hacia donde tiene que ser dirigido. Exacto, ¿no? O sea, lo va a modular, ¿no? Le va a decir, no hagas lo que tú quieras, vas a hacer menos, ¿no? O sea, tienes que regular tu actividad, ¿no? Es, digamos, como un maestro en la escuela que le dice al niño, pues no puedes correr, ¿no? Sí, puedes viendo, la está modulando, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues primer concepto. Segundo concepto, la neurona motora inferior es excitatoria para el músculo. Entonces, esta neurona, ¿no? Siempre que se active, excita al músculo. ¿Cuál es el resultado? Se contrae el músculo. Si nos regresamos a nuestro ejemplo del niño en la escuela, es como un niño diciéndole al otro, ponte a correr. Entonces, este niño que está sentado, a correr hasta el fondo. Esta es excitatoria para el músculo. Entonces, va a hacer que el músculo se contraiga. ¿Sí? Hasta el cansancio, ¿eh? O sea, mientras esta active, no le importa que el músculo se canse. ¿Sí entienden el concepto? Sí. Y tercer concepto, el músculo sin el estímulo se mantiene flácido, ¿no? Entonces, le dice qué hacer, ¿no? Entonces, otra vez si nos vamos a la escuela, sería un niño, pues, flojo, ¿no? Entonces, si nadie le dice nada, pues él se queda sentado y no hace nada, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito. La neurona motora superior es inhibitoria, ¿no? Entonces, si se lesiona, ¿qué manifestaciones voy a tener? Pues que la otra queda libre y está muy excitada, ¿no? Entonces, su lesión genera respuestas clínicas por hiperactividad de la neurona motora inferior. O sea, cuando yo tengo una lesión de la vía piramidal o un síndrome piramidal, la manifestación clínica es por hiperactividad de la neurona motora inferior. ¿Les queda claro ese concepto? Respuestas las conocemos, plasticidad, todo eso, reflejos patológicos, hiperreflexia, hipertonía, todo eso se conocen como liberación. ¿A quién liberé? Pues a la neurona motora inferior, por eso le digo de liberación, ¿sí? La otra está como de verdad muy controlada, ¿no? La neurona motora inferior es un ciudadano del sistema nervioso central porque está en la médula espinal, pero muy sometido, ¿no? Está totalmente controlado por Hacienda y por todas las regulaciones, se le dice, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Ahora, la neurona motora inferior, que es excitatoria para el músculo, pues si se lesiona, su lesión va a caracterizarse por falta de respuesta en el músculo. Se va a localizar en un segmento, ¿no? O sea, porque son más segmentarias, ¿no? Digamos, la vía piramidal, ustedes ya vieron que es un gran fascículo, entonces su lesión afecta a grandes segmentos del cuerpo. Inferiores van naciendo en cada, originando, y si se lesionan, pues yo puedo saber su lesión a qué corresponde en un sitio particular, ¿no? O sea, es más un segmento del cuerpo que un gran segmento del cuerpo, es un segmento más localizado, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, doctor. Siempre pregunto, ¿eh? Porque si no entienden esto, no van a entender nada de lo que exploran el sistema motor. Y su manifestación clínica se va a caracterizar por atonía y arreflexia, es decir, qué hacer y el músculo no hace nada cuando no le dicen qué hacer, pues no tiene actividad, entonces está flácido y no hay respuesta de reflejos, ¿no? Entonces, si se fijan, son como polos opuestos, ¿no?
Y el músculo sin estímulo se mantiene flácido, entonces su lesión causa mucha debilidad y falta de respuesta parecido a esto, pero generalmente se debe a otras enfermedades, ¿no? Que se llaman miopatías o enfermedades de la placa neuromuscular, ¿no? Como la miastenia. Entonces ahí hay arreflexia, pero pues como las miopatías y las enfermedades de los músculos, pues no afectan un músculo, afectan todos los músculos del cuerpo, pues se expresa de esa forma, ¿no? Vean un poquito aquí este esquema, ¿no? Lesión de neuromotora superior, ¿no? ¿De qué se caracteriza? Entonces, aquí está la corteza cerebral, aquí vean el esquema, corteza cerebral, bulbo raquídeo, médula espinal, neurona motora inferior, neurona motora superior, ¿sí? ¿Ven el esquema? Sí. Es todo Sí. lo que hemos estado hablando, ¿no? Incluso cómo se decusa. Es un esquema fisiológico. De ahí que cuando alguien hace fisiología, si no lo correlaciona con anatomía, le cuesta mucho trabajo entender. Y al revés, ¿no? Si uno hace anatomía, si no lo correlaciona con fisiología, le cuesta mucho trabajo entender. Porque pues si mi fisiología son esquemas así, pues está simplificado, ¿no? Ya vieron ustedes que la anatomía es más compleja. Pero si también mi anatomía no tiene un sentido así, pues no entiendo yo tampoco nada, ¿no? Eso sucede, pues tienden a esquematizar todo así, ¿no? Y los anatomistas pues se van al otro lado, ¿no? Y por eso la anatomía se vuelve tan árida y tan sin significado, ¿no? Porque no tiene una aplicación directa, salvo para el cirujano, ¿no? El punto es que yo tengo que juntar las dos, ¿no? Si uno se hace medicina interna, así entiende las cosas, ¿no? Como este esquema. Si uno hace cirugía, pues lo entiende como lo que hemos estado viendo de anatomía, ¿no? Y pues ni una cosa es válida ni la otra, hay que juntarlas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si uno hace oftalmología, junta las dos, ¿no? ¿Sí? Porque pues tiene la idea de las dos cosas. Pero si uno hace urología contra nefrología, así lo ve, ¿no? En esquemas. El nefrólogo y el urólogo lo ve con la pura anatomía, ¿no? La función del riñón se lo olvida. Entonces, les digo, en medicina hay que juntar las dos cosas, ¿no? Y por eso a veces también uno cuando platica con distintos médicos, ¿no? Pues también empieza a notar en un punto, ¿no? Cómo el funcionamiento, ¿no? Ustedes ya lo pueden ver diferente. Entonces, vean, neurona motora superior, cuando se afecta a esta, pues esta queda libre y empieza a hacer lo que quiere sobre el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas voy a tener? Los síntomas que me da la hiperactividad de esta, la liberación de esta. Y va a ser parálisis espástica, aumento de reflejos, Babinski positivo, aumenta el tono muscular. Y claro, como no lo puedo mover voluntariamente, porque esta es la del volumen, ¿no? Esta nada más va a ir a este músculo, esta va a muchas neuronas, ¿no? Este nada más va a este músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Parálisis flácida de ese músculo, arreflexia de ese músculo, datos de denervación que se manifiesta por fasciculaciones, no hay Babinski, el tono muscular está disminuido y hay atrofia. ¿Sí les queda claro? ¿Por qué? Porque esta me dice al músculo, tú haces esto, pero si ya nadie le dice, el músculo pues le da flojera y no hace nada. ¿Todos claro? Yo creo que sí, ¿No se han asustado hasta ahorita? un poquito. No, más o menos ya habíamos visto. Quieren que repásenlo, ¿no? Repásenlo. Si ya lo vieron, me da gusto, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, aquí tengo el síndrome de neurona motora inferior, ¿no? Entonces, puede ser una lesión a nivel de cualquier neurona motora inferior, ¿no? O incluso el nervio periférico, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser. Entonces, aquí vean la neurona motora inferior y puede ser una lesión a nivel de esta neurona. Claro, aquí me da manifestaciones que conocemos como en la esclerosis lateral, la esclerosis múltiple de tipo neuropático, ¿no? O sea, puedo tener una neuropatía, puede ser compresiva, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Entonces, las causas, ¿no? Pues son diversas, ¿no? Compresión, sección, infecciones o enfermedades degenerativas, ¿no? Y voy a tener atonía, arreflexia, flacidez en los músculos inervados, ¿no? Síndrome de neurona motora inferior, ¿no? Ahora, aquí ya empezaríamos propiamente con lo de
aquí ya entramos propiamente en esto. O sea, hoy hasta aquí vamos a dejar la clase. Solamente como para que ustedes recuerden bien esto de neurona motora inferior y superior. Si yo tengo una lesión en el sistema nervioso, la lesión se va a manifestar por lo que sí queda funcionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se afecta el simpático, pues mis manifestaciones clínicas son por parasimpático, ¿no? Porque ahora ya nadie lo modula, ¿no? Son dos sistemas coordinados, ¿no? Si se afecta neurona motora superior, mis manifestaciones clínicas van a ser por neurona motora inferior. Si se afecta la neurona motora inferior, pues aunque esté muy bien la neurona motora superior, ya nadie le lleva información al músculo y las manifestaciones van a ser por denervación del músculo, ¿no? Si se imaginan ahorita que estuviéramos en un salón de clase, ¿no? Pues en este salón, ¿no? Que ustedes son, pues yo vendría siendo la neurona motora superior y ustedes son neuronas motoras inferiores, no lo tomen a mal. Entonces, la neurona motora superior los está controlando, ¿no? Ustedes están ahorita modulados por mi actividad. Entonces, mi actividad les está diciendo si entienden, si comprenden, pongan atención, vean la computadora, lean los términos, ¿no? Y ustedes están haciendo eso, ¿no? O sea, están viendo cómo va pasando la imagen y están en algún punto. Si yo dejo de modular, digamos, apago la computadora, ¿no? Se pierde la neurona motora superior, se sale el profesor del salón, se acaba la clase, lo que ustedes quieran. Entonces, la neurona motora inferior empieza a tener actividad propia. Se levanta, camina, está hiperactiva, ¿no? ¿Y cómo se va a reflejar? Por la actividad en el músculo, ¿no? Digamos que está liberada de la modulación de la neurona motora superior. ¿Sí les queda claro hasta aquí esto? Sí. Sí, ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes ya no están, ¿no? Por otro lado, ni siquiera puedo empezar la sesión, ¿no? En ese caso, la neurona motora superior no puede modular a nadie, ¿no? Y no hay ninguna respuesta y por lo tanto, mi computadora, el músculo, como lo quieran ver, el salón de clase, pues no tiene ninguna respuesta, ¿no? Simplemente no hay respuesta y queda flácido. ¿Por qué? Porque no están ustedes. Ustedes son necesarios para que tenga alguna actividad, pues propiamente al grupo muscular, ¿no? Que les digo, lo podríamos equiparar con la computadora o con Entonces, por mucho que la neurona motora superior mande y mande señales, pues si no hay quien las traduzca hacia otro punto, ¿no? Simplemente no hay respuesta. Pero si yo desaparezco y hiperactúa, llenan de... ¿Sí? ¿Les quedó claro el ejemplo? Sí, sí, sí quedó claro. Muy bien. Entonces, pues ya por hoy descansamos, ¿no? Nos veríamos el lunes, más o menos igual a las 9 de la mañana, ¿no? 9:15, ¿no? Para que no corran tanto. Y